compromiso personal con la labor de los medios de comunicación, que creo en la libertad y en la responsabilidad. México se pone también a la vanguardia en el concierto de naciones democráticas, en la tutela efectiva de la libre expresión de las ideas. El problema consiste en que cuando se habla de libertad de expresión, las autoridades siempre asumen frontal y cabalmente el compromiso. Sin embargo, los hechos contradicen sus aparentes buenos propósitos. Hay casi absoluta impunidad. Cuando hablamos de libertad de expresión, no podemos decir que sea un tema que únicamente compete a los periodistas, desde luego que no. Hablamos de libertad de expresión, hablamos del derecho a saber de la gente, por tanto, estamos hablando de un derecho de toda la sociedad. Digamos que el periodista es un actor, un instrumento para que la gente conozca o se acerque y entienda, que se explique su realidad, su entorno. En el momento que se agravia, se afecta, se intimida a un periodista, se está limitando la capacidad de entendimiento y de comprensión de su entorno, y para ello, para que después pueda tomar decisiones con conocimiento de causa. Por tanto, se está afectando al resto de la gente que recibe el mensaje periodístico. Desde sus inicios, el periodismo ha sido parte fundamental de la sociedad y de todo lo que ocurre en ella. Gracias a él, es posible conocer lo que sucedió en el pasado, a la vez que registra el presente y proyecta el futuro. El periodismo es una de las profesiones más fascinantes que existen y, bueno, porque te permite vivir, conocer, acercarte a los hechos y a la vez te permite transmitirlos. En ese sentido implica, pues, tener una responsabilidad social inmensa, y eso también es un reto muy grande, porque le debes a la gente, tanto a la gente que te va a leer como a la gente sobre la que hablas, le debes, pues, tu mejor capacidad para comunicar. Entonces tienes que trabajar tu lenguaje, tienes que afinar tu visión, tienes que despertar todos tus sentidos y lograr transmitir, ¿no?, con toda responsabilidad a lo más aproximado a lo que podría ser, ¿no?, lo que está pasando. Es una actividad, es un oficio más que una profesión en la que el gusto viene desde adentro, ¿no? Se genera en los libros. O sea, los libros son parte fundamental para el desarrollo del periodismo, pero la sangre del periodista se trae en las venas. O sea, esto no se aprende, se va perfeccionando, pero no se aprende con los libros. Entonces, la vocación tiene que salir de lo más profundo de uno. Y la vida en sí del periodista, pues muchas veces es ingrata, es cruel, es sufrida, es maltratada, y pocos son los casos en los que el periodista ve las mieles del triunfo. Una actividad poco comprendida en el sentido de que cuando escribes algo, ese alguien de algo, la persona afectada, te reclama que por qué no escribes de otras cosas más interesantes o más sociales, ¿no? En el periodismo siempre vas a estar molestando a alguien, invariablemente. Y a veces, pues esa te lleva a tener problemas, te lleva a tener censuras, te lleva a tener un poquito de violencia física. El Estado mexicano, cuyo autoritarismo fue la nota dominante del sistema durante los siglos XIX y XX, ha logrado el control pleno de los medios de comunicación. A ello han contribuido la institucionalización de la corrupción, la sujeción del periodismo al poder político, la censura y la propia autocensura. El periodista se ve sujeto a cualquier tipo de violencia, de manipulación, de corrupción, e incluso, pues, estamos viendo la cantidad de muertos, periodistas asesinados por tocar temas delicados de narcotráfico o de corrupción relacionada con el narco. Incluso periodistas que se han tenido que exiliar, ¿no?, que se tienen que ir del país para precisamente salvaguardar sus vidas o las de sus familias, por el mero hecho de estar intentando contar qué pasa y cuáles son las razones de determinados hechos que tienen que ver con la violencia del narco. El riesgo es más
acentuado en la medida en que está uno cerca de la acción. La posibilidad de ver en directo un acontecimiento violento es un riesgo que se incrementa a su nivel más elevado, donde no sabes en qué momento vas a salir ileso o vivo, ¿no? Simplemente vivo, a lo mejor no ileso, pero sí vivo. Eso es lo más difícil, ¿no? Y uno como periodista no es que quiera estar, hay demasiada gente que quiere apuntarse en la lista de valientes. O sea, para mí esa lista está llena. El problema es que a veces la lista a uno lo llaman, no es que uno quiera estar en el lugar de los hechos. Hay otro tipo de peligros como el de quedarte sin chamba porque un día escribes algo que no le gustó a tu jefe, o le gustó el primer día y el siguiente recibió la llamada de atención y te corre. Aunque hay jefes, te puedo decir en el caso de Rocha Comer, que él te defiende a capa y espada, ¿no? Al menos en ese tipo de casos. Hay peligros más objetivos como el que te balaceen o te correteen. Pero hay un peligro del que casi no se ha hablado. El periodista cuando cubre una nota afecta a la gente de esa nota. Entonces dice, oye, ¿por qué escribes acerca de mí? ¿Por qué no escribes? Hay cosas más importantes en la sociedad. Sí, pero en ese momento lo que importa eres tú. Lo que importa es ese problema en ese momento, esa situación. Y el peligro está en que esa persona reaccione. Puede reaccionar desde la manera de hablar con tu jefe, de insultarte, no darte la entrevista, tú averiguar por tu cuenta información o datos, entrevistar a terceros, ¿no? Y el periodismo más directo es el que sí te pueden meter un balazo, te sacan de tu casa, como en el caso de Torreón, en el caso de Sonora, en el caso de Chihuahua, y bueno, ahí es donde a veces yo lo llamo que no te supiste manejar en cierta crítica, una lealtad crítica. La mayor parte suele ser violencia física, golpes, arrebatos de la cámara, empujones, etcétera. Casi más de un 30 y tantos % suelen ser golpes, agresiones físicas, ¿sí? Y hay un número descendente, por ejemplo, le siguen intimidaciones y amenazas. Y después ya otro tipo de incidentes, pero son los principales. Y particularmente se dan esos hechos al momento de cubrir la información. En otras palabras, los reporteros siguen siendo los principales afectados. Y en ese sentido, ¿cuáles reporteros? Específicamente de la fuente política y policíaca. A ese respecto, el dato que acumulan ambas fuentes llega a un 84%. Es decir, de los 223 casos, por ejemplo, que registramos en 2008, el 84% está vinculado o a la fuente política policíaca. Ahora, ¿de qué medios son la mayor parte de estos agredidos o afectados? El 70% procede de medios impresos. Y le sigue gente de la radio y después de la televisión. La tarea primordial del periodismo moderno es la de informar, interpretar y guiar a la sociedad de la que es parte, pero nada más lejano de la realidad, ya que ello no es sino la superficie de una profunda y por demás compleja relación social en la que los medios de comunicación tienen el doble papel de ser unidades de producción y reproductores de la ideología imperante. A pesar de que todos tienen en común la obligación de informar, ¿no? Si se trata de periodistas que están digamos, en medios y en espacios informativos, ¿no? ¿Sí? Y que la base de todo, por supuesto, tiene que ser el periodismo escrito. Yo reivindico el periodismo escrito por su mismo lenguaje, ¿no? Y por sus mismos formatos, es el que permite profundizar, digamos eso. No es el que permite profundizar más, estoy pensando también en los géneros, en los documentales, en el reportaje radiofónico, pero el que permite también, en lenguaje escrito, profundizar y contar el qué, el cómo y el porqué de las cosas, contextualizar, presentar informaciones no fragmentarias, no subordinadas a las imágenes, sino subordinadas más bien a la capacidad explicativa de los acontecimientos.
la capacidad narrativa, la capacidad de uso del lenguaje. En ese sentido, el periodismo es un ejercicio de creación y de recreación, ¿no?, de la realidad, y en ese sentido tiene un compromiso muy grande con los hechos y tiene una forma de transmitir esos hechos, que es el lenguaje escrito. Lamentablemente, hoy día vemos una tendencia a uniformar la cobertura informativa específicamente en la televisión. No obstante, la radio ofrece contenidos más diversos. No obstante, en las frecuencias radiofónicas mexicanas pareciera por momentos que se da esa tendencia a uniformar ciertas coberturas y ciertos temas. No obstante, hay por ahí perlas, ¿no?, por fortuna, que tenemos, como los casos de Carmen Aristegui, Javier Solórzano, eventualmente otras emisoras, ¿no?, la propia emisión de don Miguel Ángel Granado Chapa en Radio UNAM, pero también el espacio de encuentro que tienen con Rocha y Virgilio en Radio Fórmula, pero no son muchos contenidos en la radio los que nos ofrecen vetas distintas a las que hay en lo general, ¿no? Uno puede encontrar, pero ahora sí que hay que rascarle mucho, ¿no? Pero en el caso contrastante de la prensa, ahí podríamos advertir, como siempre ha ocurrido, que hay mayor variedad. El periodismo mexicano ha pagado muy caro los avances de la libertad de expresión. Por años ha sido considerado de alta peligrosidad y la lista de periodistas asesinados y encarcelados, perseguidos y presionados no ha dejado de incrementarse. Yo estuve cubriendo el levantamiento zapatista y todo lo que fueron los primeros años del zapatismo, hasta del 94 al 2000. En el 95 hubo una ofensiva militar del ejército mexicano sobre las comunidades y el territorio que estaba ocupado por el ZLN. Entonces los pueblos, las comunidades huyeron a la montaña. Entonces, bueno, ahí nosotros, grupos de periodistas por todos lados intentaban buscar y encontrar estas poblaciones que se habían refugiado en otros pueblos, ¿no?, que habían emprendido la marcha a las montañas. Y en una ocasión, pues, en cierta manera nosotros teníamos la información de dónde estaban los refugiados, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hablar de los refugiados y contar sus situaciones de miseria, denunciar lo que estaban viviendo, lo que estaban sufriendo las viejitas, ¿no?, las personas ya muy mayores que también estaban fuera de sus casas, viviendo debajo de plásticos, ¿no?, sobreviviendo de cualquier manera sin alimentos y tal? ¿Cómo poder denunciar eso y a la vez no dar los datos ni las coordenadas de dónde estaba esa población que te han pedido y te han, por favor, que no digas dónde se encuentran para que no los encuentren, ¿no?, para que no llegue ahí el ejército, para que no llegue ahí la policía? Sí, las más frecuentes son las citadinas, las protestas callejeras de sindicales, estudiantiles, populares, que tienes que estar delante del contingente a la espera de los gases lacrimógenos de las fuerzas de seguridad o represivas. La primera, así más escandalosa, fue cubriendo un informe municipal en Ciudad Nezahualcóyotl. Quisimos abordar al presidente municipal y un guarura se le hizo fácil y me sonó mi maraquiza, me rompió los lentes, me rompió el tabique, me rompió el ego, y ya después, pues, te vas a la demanda, tu medio, entonces era TV Cable, me apoyó y los demandamos, les ganamos. Otro tipo de violencia en Chiapas, que la gente quería que escribiera lo que ellos querían. Los coletos se enojaban porque escribías de los indígenas. Los indígenas se enojaban porque escribías de los coletos o del ejército. El ejército se enojaba porque escribías más del ejército. Entonces te ponías 3, 4 corretizas diario. Y todos machete o fusil en mano, ¿no? Hubo muchos casos, ¿no?, de periodistas agredidos. En los primeros días del 94 hubo un periodista que sufrió una balacera del ejército mexicano, ¿no? Y recuerdo que regresó el bocho donde iban estos periodistas, que era un bocho blanco, donde ponía por todos lados prensa, para que se viera que era un carro de la prensa y no tal. Y a pesar de eso, fueron balaceados y un periodista de la jornada fue herido, ¿no?
no le pasó nada, digamos, bueno, fue internado y tal, pero sí, o sea, hubieron casos de balaceras, ¿no? Casos de periodistas retenidos, de periodistas que bueno, sufriendo agresiones por todos lados. Durante el 2008, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes clausuró diversas radios comunitarias e indígenas, bajo el argumento de que tales medios carecen de licencia para transmitir. Elementos de la Policía Federal Preventiva, altamente armados, obligaron a los trabajadores de dichas emisoras a cerrar sus instalaciones. También hay otros temas que tienen que ver con la libertad de expresión que no son muy escandalosos, como tiene que ver, por ejemplo, con la legalización y entrega de frecuencias. Consignamos en 2008, por ejemplo, que hubo 36 radios comunitarias cerradas y a las que se les decomisó el equipo. El problema es que tampoco el Estado provee las condiciones ni técnicas ni legales para que se legalicen y puedan subsistir, porque finalmente es una necesidad de ciertas entidades y comunidades y hacen un servicio social fundamental. A lo largo de los primeros 2 años del gobierno de Felipe Calderón, se sumaron 336 actos contra periodistas y medios de comunicación. En los primeros 6 meses de 2009, el panorama no ha sido nada alentador, pues hasta el 30 de junio se habían sumado a la lista 147 agresiones directas, tales como acosos, allanamientos, intimidaciones, asesinatos, atentados y bloqueos informativos, e indirectas contra periodistas y medios de comunicación, demandas, arrestos, despidos, detenciones. En este contexto se contabilizan 5 asesinatos. Está luchando mucho y va a ser es un combate pues que yo no le veo que tenga una conclusión. Llegará a un nivel de estabilidad, de cierta estabilidad, de calma en el país, porque lo que provoca la agresión es otra agresión. Cuando los grupos afectados se reaccionan, pues van a tratar de afectar también a los grupos que los afectan. Entonces se vuelve una guerra, y en esa guerra volvemos los periodistas a estar ahí. O sea, muchas veces no es que quieras estar, es que tienes que estar, porque para eso estudiaste, o para eso estás metido en este oficio. Estamos en un país que está en guerra, ¿no? Interna, completamente, donde hay un gobierno absolutamente ineficaz, absolutamente criminal, absolutamente corrupto, ¿no? Yo sinceramente creo eso, y por tanto el periodista sufre las consecuencias de una falta de Estado de Derecho, ¿no? Aquí hay violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades, hay el ejército en la calle combatiendo supuestamente al enemigo interno, cuestión ya de por sí peligrosa y riesgosa, ¿no? Cuando el ejército en principio tendría que proteger las fronteras, no al interior. Hay violaciones a derechos humanos de los militares que son juzgadas por el fuero militar y que quedan impunes. Hay situaciones de tal agresión y violencia sobre las poblaciones en general que no son luego resueltas por la justicia, que en ese escenario, ¿qué hace el periodista que puede hacer? Pues cuidar su vida, porque lo que no está claro es que haya leyes ni una situación, digamos, de un Estado fuerte capaz de defender a un informador, ¿no? Entonces, no se puede confiar en nada, ¿no? Se hace lo necesario. El reportero que llega a quedar solo, suele quedar abandonado por su medio, porque en el medio hay intereses, por sus propios compañeros que dicen, ¿para qué te metes en eso? Y también porque hay un poder presidencial que antes motivaba la violencia, ahora la motiva, pero además la permite cuando viene de otros sectores. Si un cártel te agarra de bajada, no hay poder humano que te proteja, menos aquí en México. Por más que amenace el de gobernación, por más que diga, aquí los esperamos, ¿no? Pues sí, los esperará él con 80,000 guaruras y un carro blindado, los demás, ¿no? No se ha hecho mucho. Y hay una extraña lealtad en el medio, que el medio te protege mientras estés en el medio, pero se impone la competencia. Si tú y tu medio te metes en un problema, tienes que salir tú y tu medio de ese problema, ¿no? Claro, cuando tocas a un periodista ya grande, poderoso, de mucha fama, sí, ya todos se cierran las filas. Pero también al mismo tiempo el periodista que es defendido adquiere una deuda.
Aquí no, pues entonces ya no le voy a pegar más, ¿no? En México, existen diferentes organizaciones que se dan a la tarea de registrar y analizar los ataques directos e indirectos contra periodistas y medios de comunicación. Tal es el caso de la Fundación Manuel Buendía, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal. Cuando hablamos de libertad de expresión, tenemos que señalar que hay otros actores que debemos también participar. Por ejemplo, los estudiantes. Por ejemplo, los propios profesores e investigadores. Las organizaciones civiles. Despachos de abogados independientes que puedan participar de alguna forma. Es decir, se requiere una alianza social de gran envergadura para que se haga un frente más sólido en defensa, repito, no del periodista, sino del derecho de la gente a saber. Repito, una alianza donde los estudiantes pueden contribuir, por ejemplo, con hacer investigaciones o exigir a los medios que aporten ciertos o cuales contenidos. Lo mismo con el respaldo de investigadores y otros docentes. Al igual, decimos que de ONGs que pongan en la mesa de debate público este tipo de asuntos, con el despacho de universidades y despachos de abogados, por ejemplo, que puedan apoyar en la defensa ante tribunales de algunos periodistas que han sido demandados y que luego no tienen ni recursos ni conocimiento de cómo hacer frente a ello. ¿Me explico? Es decir, hay muchas cosas por hacer, ¿sí? Y en ese sentido debe haber una tarea de corresponsabilidad. Estamos otra vez bajo la misma amenaza, pero más cruel todavía, como es la de quitarle todos sus bienes a los periodistas por la vía civil. Si algún funcionario se siente agredido por lo que escribamos en los medios de comunicación o digamos en los medios electrónicos.